Y no sé si alguien se ha dado cuenta, yo no sé si lo he dicho, a lo mejor lo he dicho, de qué estamos hablando durante este mes. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema de este mes? ¿De qué hemos estado hablando durante todo este mes, en los martes, en la escuela dominical? ¿Y de qué son los estudios que hemos estado viendo? La palabra. Todo lo que hemos estado viendo, el estudio que se le dio el domingo no era sobre los salmos, era sobre 2 de Timoteo. La clase, y no le dieron en la hoja. Bueno, el estudio también, o sea, que no lo han visto siquiera. Bueno, sí, debieron haberle dado una hoja como esta para que estudiaran en la semana, lunes, martes, miércoles hasta el viernes. ¿No se las dieron? Ah, bueno. Entonces, ahora vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 1. Digo, Segunda de Pedro, con capítulo 1. Y vamos a ir viendo por partes. Vamos a pasar rápidamente los primeros versículos porque quiero llegar a los últimos, que son los del tema. Pero es importante que veamos los primeros versículos. Dice, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ok, vamos a ir viendo por partes. Ok. Primero dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, y como eso todavía no se ha hablado aquí, no le voy a preguntar, pero dice, pero la pregunta es, en realidad, ¿cómo nosotros recibimos esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? Por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, no es, o sea, es por su divino, es el por qué, pero la forma que nosotros recibimos esas cosas que se nos han sido dadas es por el conocimiento de aquel es obviamente Jesucristo, que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales ¿qué? Ajá, por las cuales promesas que nos ha dado, por medio de las promesas que nos ha dado, las preciosas y grandísimas nos ha dado, perdón, por medio de las cuales, por el conocimiento de aquel que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos o llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Aquí lo que está diciendo es que por medio de esas promesas, del cumplimiento de esas promesas, vamos a llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Vamos a tener una naturaleza similar o semejante a la naturaleza de Dios, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora la pregunta es, si alguien sigue metido en la corrupción que hay en el mundo, aunque esté en la iglesia, aunque cante, aunque sea pastor, lo que sea, ¿va a ser partícipe de la naturaleza divina? Tenemos que salir de esa, o sea, tenemos que, como dice Juan, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. O sea, tenemos que ir definiendo qué cosas son el mundo y qué cosas están en el mundo e ir cortando. Y hay cosas que son muy sublimes, muy como que no parecen. Una de las cosas de las que nosotros debemos huir es de cosas como, esto no hace daño a nadie. Cuando uno dice eso, esa expresión cuando se dice así, es porque estamos viendo que hay algo malo, pero nosotros lo queremos hacer de todas maneras. Y decimos, no hace daño a nadie, para justificar que vamos a hacer algo que realmente sabemos que no debemos hacer. Así que si en algún momento usted dice, pero esto no le hace daño a nadie, piense, acuérdese que se lo acabo de decir, y de una vez desista, no lo haga. Ya está en mal camino. Entonces, hay cosas que parecen que no son malas,
Y es muy posible inclusive que no sean cosas que nos vayan a llevar al infierno. Pero en todo caso, aunque digamos que Dios, entre comillas bien grandes, las pase por alto, no son agradables a Él. Y la pregunta es, ¿qué es lo que realmente queremos? ¿Queremos agradar a Dios, sí o no? Entonces tenemos que esforzarnos por no tomar nada a la ligera, es simplemente hacer las cosas que agradan a Dios, porque eso agrada a Dios, aunque a mí no me guste, aunque no le guste al vecino, aunque todo el mundo se ponga bravo, esto es lo que agrada a Dios y esto es lo que yo hago. ¿Ok? Entonces, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, mire lo que dice, vosotros también poniendo, hay que entender algo, cuando Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida de piedad nos han sido dadas, no se refiere a usted y a mí. Él está hablando de él y de los apóstoles y de los que eran como él. Porque aquí dice, vosotros también. ¿Se da cuenta? No le estaba diciendo a ellos, nos han sido dadas como nos fueron dadas a todos nosotros, no. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe. Entonces, aquí es donde vienen las cosas que nos han sido dadas, que pertenecen a la vida y a la piedad. Primero dice que, lo primero que te dice que tenemos que hacer, ¿qué es lo primero que tenemos que tener? ¿Qué es lo que primero que tenemos que tener? Fe. Lo primero que tenemos que tener es fe. Si no tenemos fe, no tenemos nada. Arrancamos con la fe. La persona tiene que tener por lo menos fe. Entonces, añadir a la fe, virtud. ¿Qué es virtud? Bueno, se lo voy a poner con un ejemplo. Yo creo que la palabra, que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, como yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, pero es que este libro está muy grande. Ahora, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Como yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, la virtud, añadir virtud es acercarme a ella para saber lo que Dios quiere decir. Es actuar de acuerdo a la fe que tengo. ¿Ok? ¿Lo explico de nuevo? Añadir fe, yo tengo fe. A mi fe yo le agrego acción. Yo actúo de acuerdo a mi fe. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Como yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, yo me acerco a la palabra de Dios y no me acerco de cualquier manera. Yo quiero saber lo que hay en esa palabra. La virtud es actuar con diligencia, con esfuerzo para alcanzar lo que se quiere alcanzar. Yo quiero conocer lo que Dios dice. Así que, como yo tengo fe, yo me acerco a la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, yo añado virtud. A la virtud, entonces, dice que le añado conocimiento. ¿Ok? Entonces, leer la palabra así de ram me puede dar un conocimiento, ¿sí o no? Pero si yo no conozco la cultura, si yo no conozco los idiomas, el significado de las palabras, el significado de las frases, y yo simplemente me quedo con lo que leo, mi conocimiento va a ser limitado. Entonces yo trato de aprender cosas que me ayuden para poder entender mejor la palabra. ¿Ok? ¿Estamos claros o no? Como acabo de decir, acabo de mencionar, por ejemplo, la cultura en la que se escribió es el asunto de la pregunta. ¿Quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Y por qué se lo dijo? Y cuando le preguntan, ¿quién lo dijo? Pablo. Sí, pero ¿quién era Pablo? Yo cuando digo, ¿quién lo dijo Pablo, yo tengo que ir a buscar a ver quién es Pablo. Entonces estoy añadiendo conocimiento a la virtud. Ya no es simplemente ya yo leí la Biblia, no, pero ¿y entonces qué entendiste? ¿Qué quiere decir Pedro cuando dice todas las cosas que requiere que yo vaya adquiriendo mayor conocimiento? Bien, entonces al conocimiento entonces le añado dominio propio. Ya me perdí, pero como sé, como me lo sé no hay problema. Al conocimiento le añado dominio propio. ¿Por qué? ¿Por qué necesito dominio propio? Porque el conocimiento envanece. Yo sé más que Nica, yo sé más que Maide, yo sé más que el hermano Dionisio. Yo soy la octava Coca-Cola del desierto porque yo me las sé todas. Entonces, el dominio propio me ayuda a mantenerme en mi posición. Yo no soy nadie, Dios lo es todo. Y como Dios lo es todo, cuando alguien se me acerca a preguntarme, yo no hablo como hablaba mi amigo el chino Yao, que un par de veces lo oía a decirle a su amigo Rey, y ellos crecieron juntos, le decía a un padre cuando estaban estudiando matemáticas, pero tú sí eres bruto.
Reyes se la aguantaba, a mí no me lo hubiera podido decir. Pero el punto es que el dominio propio es para mantenerme en mi lugar, sabiendo realmente quién yo soy, y que por el conocimiento que yo tengo, yo no soy más que absolutamente nadie. ¿Bien? Entonces, al dominio propio le agregamos paciencia. Porque cuando yo sé mucho y los otros son lentos para aprender, entonces yo me desespero porque a él le cuesta aprender. Mi hermano Ariel, cuando estaba chiquito, estaba primero, segundo grado, él llegó a la escuela sabiendo leer y escribir. O sea, cuando él entró a primer grado ya él sabía leer y escribir. Aprendió a leer y escribir viendo Plaza Sésamo. El tipo es genial. Entonces él llegaba a la casa y decía, pero esos muchachos sí son brutos. No les tenía paciencia a los otros que sabían menos que él. Pero nosotros debemos tener paciencia para con los demás porque Dios la tiene con nosotros. Debemos ser pacientes. Añádele paciencia. A la paciencia le añades piedad. ¿Y qué es piedad? En este contexto estamos hablando de que además de que yo no voy a apresurarme, acelerarme ni a enojarme porque la gente es menos o sabe menos o siente menos que yo, aparte de eso yo voy a actuar en beneficio de esa persona. Lo que pasa es que esta persona si tuviera un celular, vamos a suponer que yo tengo todo el dinero del mundo, así que, o si tuviera algo que esa persona necesita realmente para poder mejorar. Lo que pasa es que en esta casa ellos no se alimentan bien porque no tienen los recursos y no comen bien. Entonces yo empiezo a traer los recursos para que esa familia se pueda alimentar bien. Porque uno de los problemas de la gente para el aprendizaje es la mala alimentación. La gente que se alimenta mal tiene deficiencia de ciertas proteínas, ciertas cosas, y eso les impide desarrollar. Entonces, al yo ver esa situación, yo tengo que actuar en concordancia. Voy a ayudar a esta familia, voy a traerle etcétera, etcétera. ¿Ok? Y no solamente si es alguien que lo estoy enseñando, es en general, es con lo que decíamos en otras veces. Yo llego a un lugar, yo no llego a vida genial, pero tampoco estoy así como en el aire, ¿no? Uno nota que hay carencias de ciertas cosas y cuando uno regresa con algo. Claro, si tenemos, si no tenemos, pues con qué vamos a regresar, si no tenemos con qué. Pero si tenemos, entonces a la piedad le añadimos amor de familia, afecto fraternal, afecto de hermano, hermandad. Fulanito, ¿cómo estás? Cada vez que nos vemos una alegría, un gozo. Digo, acabo de experimentar eso multiplicado como por 20 allá con mi familia. Tuvimos días en los que estábamos en la casa y todo era una algarabía y una cosa, porque todo el mundo estaba hablando y bueno, fue tremendo. Entonces, al afecto fraternal, añádele amor. ¿Y ven la diferencia entre una cosa y la otra? El amor es actuar en favor de sin esperar nada. Es entregarse. El amor no es el sentimiento vano que presentan en las novelas. El amor es una decisión que se toma y sobre la cual vivimos. A veces nosotros amamos sin amar. Vemos una situación, realmente no nos sentimos conectados con la situación, pero sabemos que está mal o que necesita que nosotros intervengamos. Entonces nosotros intervenimos en esa situación. Y si la situación se prolonga, mientras más intervengamos, más nos identificamos. Y llega el momento en que ya no es solamente una acción porque creo que es bien, sino que ya llega a ser parte de mí y eso se convierte ya en un amor no solamente activo, sino que también interno. Yo empiezo a amar desde lo profundo de mi ser, pero requiere acción. ¿Ok? Entonces, Pedro sigue diciendo, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mire de lo que está hablando. Si ustedes tienen todas estas cosas, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, no vas a estar ocioso en cuanto a saber, conocer, entender
quién es el Señor Jesús. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Mire lo que está diciendo, está hablando de cristianos. Porque los que no son cristianos no han sido purificados de sus pecados. Por lo tanto, si un cristiano dice no tiene estas cosas, ha olvidado lo que Cristo hizo por él en la cruz. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Qué está diciendo este versículo? Bueno, debido a lo que él está diciendo anteriormente, que los que no tienen estas cosas han olvidado la purificación de sus pecados, dice, nosotros, sabiendo esto, ustedes deben esforzarse más. ¿Por qué? Por añadir a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, a la dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Dice, tanto más debemos procurar hacer esto, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ven? Amplia, ¿cuántos quieren tener una amplia y generosa entrada en el reino de Jesucristo? Añada a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal añada amor. Entonces dice Pedro, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, a que vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. Entonces, escuche esto. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Usted se ha dado cuenta cuántas veces el apóstol Pedro dice en estos versículos estas cosas, estas cosas, estas cosas, estas cosas, estas cosas, estas cosas? Eso tiene que llamarnos la atención. Si estamos leyendo la Biblia y vemos que esa frase se repite tantas veces, es por algo. Es porque esas cosas son importantes. Y tenemos que estar conscientes y presentes en nuestra mente. Esas cosas tienen que estar siempre en nosotros. Entonces dice, porque, y aquí es donde empezamos. Todavía no hemos empezado, vamos a empezar ahora. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Bien, empecemos. Dice, porque, o sea, todo lo que él dice acá atrás, ahora él va a dar una justificación de por qué nosotros debemos actuar como él dice que debemos actuar. ¿Ok? Y él está diciendo, yo no te estoy contando el cuento de la Caperucita Roja, ni el de Blancanieves y los 7 enanos, ni te estoy hablando de Top Gun Maverick, ni de Infinity War, ni de ninguna de esas tonterías. Lo que yo te estoy diciendo es algo que nosotros vimos. Es algo que nosotros vivimos. Dice, no os hemos, y aquí usted tiene que definir. Si usted está leyendo esto, dice, lo está diciendo en plural. Primera persona del lugar, no os hemos, nosotros no os hemos dado a conocer el poder. Nosotros no os hemos hablado. ¿Nosotros quiénes? Entonces tiene que ver qué dice. Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Quiénes vieron con sus propios ojos la majestad de Cristo? Esa es la primera pregunta. Aquí. ¿Ok? Entonces, pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo compasión. Miren, él está diciendo esto. Nosotros vimos su majestad. ¿Ok? Y cuando vimos su majestad, oímos la voz del Padre. Están dos sentidos ahí. Vimos su majestad y oímos la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y ahora dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. ¿Quiénes vieron eso? ¿Quiénes oyeron la voz cuando estaban en el Monte Santo? ¿Ah? ¿Cuáles? Jacobo. Pedro, Juan y Jacobo estaban allí. Dice, y nosotros
vimos y oímos. O sea, no te estoy contando algo que me dijeron. No fue que Toña me dijo a mí. No fue que Vanessa se le dijo a Maide, Maide le dijo a la hermana Uva le dijo a Nick, y luego me lo dijeron a mí. No, yo estuve ahí, yo lo vi y yo lo oí. Te estoy hablando de algo que yo mismo vi. Entonces, aquí tenemos, lo primero que está diciendo Pedro es justificando en cierta forma parte o todo el Nuevo Testamento. Lo que nosotros estamos hablando aquí es lo que nosotros vimos y oímos. Juan dice lo mismo, y en primera de Juan, capítulo 1, Juan empieza diciendo, aquí está, no, perfecto. Aquí. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Este es 1 Juan 1. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en él con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con el Hijo y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo os sea cumplido. Aquí están Pedro y Juan, están justificando parte de la escritura del Nuevo Testamento. Nosotros debemos hacer estas cosas porque los que nos están hablando estas cosas no son gente que lo está repitiendo de uno y de otro, no, son gente que estuvo allí, son testigos presenciales. Y la Biblia dice, por ejemplo, que cuando vamos a un juicio y alguien va y de repente yo llego a acusar a Toña de que Toña me hizo algo, mi palabra sola no vale. Pero si viene otro conmigo y testifica lo mismo en sus palabras, entonces Toña está en problema. El testimonio de 2 es válido y nosotros tenemos el testimonio de 4, de 5, de 6. Sí, los 4 evangelios, te encuentras a Pedro, te encuentras a Pablo, que también tuvo un encuentro con él después de muerto, o sea, resucitado, después de resucitado. Entonces nosotros tenemos el testimonio de muchas personas que hablaron de eso. Los otros no quieren creerlo, que no lo crean, pero usted y yo tenemos que creerlo. Ahora, Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ah, verdad. Yo estoy apurándome por gusto. Bueno, atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarece y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Cuando dice, miren que dice, tenemos también. ¿Ok? Déjeme, hay cosas que nosotros tenemos que corregir. Una de las cosas es la forma en que enseñamos. Por ejemplo, a mí cuando me enseñaron de la certeza de la palabra, me enseñaron estos versículos como versículos que apoyan que la Biblia es veraz. ¿Ok? Pero estos versículos, mira que dice, tenemos también. ¿Qué significa? Está hablando ya no del Nuevo Testamento, está hablando del Antiguo Testamento. Cuando dice, tenemos también la palabra profética más segura, se refiere al Antiguo Testamento. Y está diciendo que nosotros hacemos bien en estar atentos a la palabra del Antiguo Testamento, a la palabra profética más segura, al Antiguo Testamento. Dice, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Por qué? Porque es que el Antiguo Testamento hablaba de Cristo antes de que Cristo viniera. Entonces simple y sencillamente nos hablaba de algo que nosotros no podíamos ver. Cuando una persona encuentra algo en la Biblia y dice que tiene una revelación, los expertos, los eruditos dicen, no tuvo una revelación. ¿Por qué? Porque la Biblia es la revelación. Y la revelación ya está, ya se reveló. Pero ¿qué nosotros necesitamos? Necesitamos luz para descubrir lo que ya está revelado. Es iluminación lo que nosotros recibimos para poder comprender lo que la Biblia dice. El lugar oscuro, ¿cuál es? Es mi corazón. Es mi mente, que no entiende las cosas de Dios hasta que es iluminada. Y cuando es iluminada por la palabra,
entonces yo puedo entender. Cuando el Espíritu Santo trae luz, yo puedo comprender lo que ya Dios reveló. Lo que ya Dios reveló. Entonces, la otra cosa que tenemos que tener claro es que aquí lo que nos está diciendo es que no es que vamos, ya como está el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento ya no sirve, no. Al contrario, esto que escribieron, miren, yo escuché la otra vez un asunto de un debate, bueno, no lo escuché todo, una parte nada más. Algún día lo escucharé todo, pero es que yo no soporto 1 hora ni 2 horas en YouTube, pero había un debate sobre la sola escritura. Yo les hablo a ustedes sobre la sola escritura la otra vez, pero yo estoy seguro que muchos no han podido captar el asunto como es. La sola escritura dice que la fuente de fe y conducta del cristiano es solamente la escritura. De tal manera que yo leo otros libros, pero esos libros tienen que estar de acuerdo con la Biblia, porque si no están de acuerdo con la Biblia, no hay. Simplemente no lo acepto. De la misma manera, la iglesia esta de Roma, ellos no solamente tienen la escritura, ellos hablan de la tradición y del magisterio. Y muchas veces la tradición y el magisterio tienen más valor que la escritura para el caso de ellos. Entonces el debate se vio en relación a esto. Y la tradición oral. O sea, la tradición oral y tradición oral, el magisterio y... Sí, eso, la tradición oral y el magisterio. Entonces, ¿qué pasa? Agarran... el que estaba de parte del catolicismo estaba hablando de la tradición oral. Y decía que los apóstoles enseñaron oralmente, ¿ok? Que no estaban fundamentándose en la escritura, lo cual es falso. Porque primero encontramos esta escritura donde el mismo Pedro dice que nosotros hacemos bien en estar atentos a la escritura que ya se había dado, la que ellos tenían, el Antiguo Testamento. Y segundo, tú lees toda la Biblia y vas a encontrar a Mateo, a Marco, a Lucas, a Juan, a Pedro, a Santiago, vas a encontrar a Pedro, a Santiago, a Judas, a todos los vas a encontrar citando la escritura del Antiguo Testamento. Por lo tanto, ellos también estaban fundamentados en lo que la palabra enseñaba. Y nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Toda enseñanza nuestra tiene que estar fundamentada ya no solamente en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. Y lo que se enseña en el Nuevo Testamento está respaldado en el Antiguo Testamento. O sea, el Nuevo Testamento lo que hace es revelarnos lo que en el Antiguo Testamento estaba como oculto. De tal manera que los judíos entendían o sabían de la venida del Mesías, por ejemplo. Pero ellos no sabían que eran 2 venidas, sino una. Ellos no entendían que hay una venida del Mesías como rey, con poder, y otra que venía donde él venía como el siervo humilde. Pero eso se revela en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que entender o tratar de conocer lo que se dice en los 2 testamentos. Y poder decir, bueno, aquí en el Nuevo dice esto, pero es porque en el Antiguo decía tal cosa. Si usted agarra y empieza en Mateo, desde el primer capítulo Mateo dice 2 veces, esto o 3. Esto se hizo para que se cumpliera lo que estaba escrito por los profetas en tal lado. Entonces, nosotros tenemos que saber que el Nuevo y el Antiguo Testamento se complementan unos a otros. Y lo que estaba oculto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se revela, se deja conocer. Entonces, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y aquí es donde ni siquiera se quieren dar cuenta, pero ahí es donde el asunto de la infalibilidad de aquel señor de Roma se cae al piso. Porque el mismo Pedro, supuestamente él es el sucesor de Pedro, pero Pedro está diciendo, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. De tal manera que no hay una persona a la que tú le puedas decir que la interpretación de él es lo máximo, es el que tiene la interpretación. No es de interpretación privada. No es que yo soy el pastor, entonces yo tengo la interpretación correcta.
No es lo que yo encuentro en mi cuarto ya metido rebuscando ahí. No. Si lo que dice es, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí es donde entra el problema. El asunto del magisterio, por ejemplo, es que ellos piensan que debe haber una persona autorizada que le diga a todo el mundo lo que el Espíritu Santo quiere decirle a la iglesia. Pero eso no existe. Porque el Espíritu Santo habla a quien quiere, y a quien quiere revela lo que Él inspiró. Ilumina la mente del que Él quiere. Ahora, ¿qué es lo que hay? Hay parámetros de interpretación bíblica que tienen que respetarse. Ninguna revelación, ninguna iluminación, ningún entendimiento bíblico puede contradecir alguna parte de la Biblia, porque si la contradice ya tenemos un problema. Todo tiene que estar cuadrado. La Biblia no se contradice. No es que ya dice una cosa y acá dice algo distinto. No, todo lo que está escrito en la Biblia se complementa y se conecta perfectamente en todos los puntos. Eso es como una base. De tal manera que si nos salen con que, por ejemplo, la adoración a los santos, ¿eso qué contradice? Bueno, contradice varias cosas. La primera, no te harás imágenes, no te inclinarás ante ellas. Ese es lo primero. Lo segundo, si un profeta viniere e hiciere señal y se cumpliere y te dijere, vamos en pos de dioses ajenos, los cuales no conociste, no es mío, no lo mandé, no es verdad. Y así sucesivamente podemos irnos paso por paso viendo cómo cosas que se dicen afuera contradicen a lo que dice la palabra. La doctrina, por ejemplo, de que Jesús no es Dios. Bien, eso podríamos ver muchas cosas, pero nada más tenemos que ir a Juan 1.1, bueno, Juan 1.4 creo que es. Juan 1.4, y ahí esa doctrina se va al piso de una vez. ¿Por qué? 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ok? ¿Qué dice Génesis 1.1? Ajá, creó Dios. Entonces aquí dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por Él quién? Por Dios. Y el verbo es Dios. Por lo tanto, no hay manera. O sea, si todas las cosas fueron hechas por Él, Él tiene que ser Dios. Entonces, es un asunto de entender lo que la palabra dice. Ahora, lo importante aquí es cómo está tu corazón. ¿Realmente quieres conocer a Dios? ¿O solo quieres saber lo que dice la Biblia? ¿Quieres conocer a Dios o quieres debatir con otro y saber que tú eres el que más sabe? ¿Quieres realmente conocer a Dios para servirle o solamente para estar sentado en la banca y saber que conocer? ¿Qué quieres hacer? O sea, aquí el punto es el siguiente: ¿cuál es la intención tuya al querer conocer lo que está escrito? Porque el Espíritu Santo no le va a revelar. Miren, ustedes ven que hay pastores que arrancan bien y terminan mal. Porque voy a creer que empiezan con un buen corazón. Aunque por ahí hay un dicho que es muy cierto, que dicen que el poder no corrompe a nadie, sino que revela lo que hay dentro de esa persona. Entonces, cuando llegan a cierto nivel, empiezan a hablar de cosas que son antibíblicas. ¿Qué? ¿Cambió? Yo creo que no. Eso está en su corazón desde hace tiempo. Tenemos que tener cuidado con lo que hay en nuestro corazón. Lo que tiene que haber en nuestro corazón es un deseo grande, si cabe la palabra, un deseo fuerte de agradar a Dios y punto. Y cuando nosotros decimos que yo tengo un deseo de agradar a Dios y punto, tengo que saber que esto no es perita en dulce. Esto no es perita en dulce. Hay un precio que pagar por esto. Cuando dicen que la salvación es gratis, yo no sé de qué están hablando.
A Cristo le costó y a nosotros también nos cuesta. ¿O ustedes creen que los que trajeron el Evangelio aquí fue así de porque nada? Todos tuvieron que dejar su familia, todos tuvieron que dejar todos allá para poder venir y traer el Evangelio acá. No fue gratis, nunca es gratis. Lo que pasa es que nosotros no tenemos que pagar por nuestro pecado, que ya es otra cosa. Que es peor que lo que sea que pasemos aquí, es nada comparado con lo que íbamos a pasar si Cristo no muere por nosotros. Okay. Entonces, nosotros tenemos que comprender que la fuente, la base de una vida cristiana sólida es la palabra. No hay otra cosa. Y es un corazón entregado a ella. Ustedes han oído que hemos hablado de otras veces de las cosas que hemos descubierto con los años de estar aquí. Y que en muchas ocasiones nos toca pensar, wow, toda la vida he hecho esto. Yo recuerdo una vez, Vanessa me comentó, dice, yo que crecí toda mi vida ahí y eso no me parecía mal. Pero ahora damos cuenta que algunas cosas realmente ya no nos parecen correctas. Después de leer la Biblia, después de buscar, y no es que antes teníamos un corazón menos deseoso de agradar a Dios. Lo que pasa es que cuando tú estás en un lugar donde todas las cosas funcionan de una manera, es muy difícil que tú puedas desprenderte de lo que está funcionando a tu alrededor y tomar una decisión aparte. Normalmente eres arrastrado por lo que pasa en ese lugar. Entonces, para poder nosotros salvarnos de esas cosas, tenemos que tener un corazón entregado a Dios y a su palabra. Como dice Pedro, estar atento a la palabra que alumbra en el lugar oscuro. El lugar oscuro es mi corazón que desea hacer cosas que no agradan a Dios. Esa palabra va a iluminar y me va a decir, oye, esto que estás haciendo no agrada a Dios. Y entonces me toca a mí tomar una decisión. ¿Sigo por ese camino? ¿O empiezo a buscar lo que agrada a Dios? ¿Qué voy a hacer? Cada uno tiene que tomar su decisión. Yo ya tomé la mía. Y cada uno de ustedes tiene que tomar la suya propia. Ustedes pueden detenerme en cualquier momento y preguntar sin ningún, lo que sea que ustedes crean, porque yo sé que a veces hablo muy rápido o a veces hablo un poco enredado. Ajá, sí. Que en Romanos 9:5, ahí también confirma que Cristo es Dios. Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No sé si es una pregunta como tal, pero usted mencionó sobre el entorno. Ajá. O sea, suponiendo un ejemplo, en dado caso, mi mamá, yo sé que está haciendo algo que no es bueno, pero entonces, si yo me relaciono con ella y dejo que sus opiniones y cosas, sus cosas afecten en mí. Tomas decisiones en base a las opiniones de ella. Exacto. Entonces eso quiere decir que yo no tengo lo que dice la palabra acerca de dominio propio, conocimiento, fe, o eso no afecta en nada. Sí afecta. O sea, si lo que está haciendo tu mamá es malo, vamos a suponer, no vamos a hablar de tu mamá. Estamos hablando de que la familia, en general, tiene una actitud incorrecta. ¿Ok? La decisión de nosotros debe ser primero advertirles. Esto que estamos haciendo no está correcto. Si es posible, más de una vez. Y finalmente, si ellos deciden seguir ese camino, yo tengo que buscar otro.
Yo tengo que seguir el camino correcto independientemente de lo que haga todo el mundo. Si sería ese caso, entonces me ganaría una enemistad con esa persona. Ah, bueno, pero es que eso fue lo que dijo Jesús. Ustedes dicen, ¿ustedes creen que vine a traer paz? No, no vine a traer paz. Porque de aquí en adelante, la nuera estará contra la suegra y el yerno contra el suegro, y tus enemigos son los de tu casa. Yo no tendría en ese caso amor o amor fraternal El amor tuyo fue advertirles. El amor se expresa en esto que están haciendo no está bien. Y es mayor la expresión de amor cuando sabes que eso va a redundar en un rechazo. O sea, cuando tú sabes que eso va a redundar en un rechazo y aún así tú lo haces, entonces estás mostrando verdadero amor. Porque qué gracia tiene que yo les voy a decir, pero nadie se va a enojar y todo va a quedar bonito y no sé qué, y yo no voy a aguantar nada. Por eso es que muchas veces nosotros tenemos que ver qué cristianismo estamos viviendo. Porque muchas veces nosotros no tenemos problemas con nadie, pero es porque no queremos hablar con claridad. Porque tenemos mucha preocupación de que hay, y si después no me habla, que no te hable. Lo importante que es, ¿esa persona o Cristo? Bueno, uno se lo dice de la manera más decente que uno puede. Uno se lo dice tratando de no buscar la enemistad. Y al final de la conversación puede ser, mira, ya yo te lo dije. Ahora, si esa persona se enemista contigo y no te quiere hablar, tú puedes procurar seguir hablando, tratando de que esa enemistad, de que eso no traiga una enemistad, porque la Biblia dice que en cuanto dependa de nosotros estemos bien. Pero si la persona aún así quiere estar enojada contigo porque tú le dijiste la verdad, entonces tú no puedes hacer nada. Tienes que mantenerte en la verdad y punto. Aún sabiendo que uno no le ha hecho nada. Correcto. Solamente le ha tratado de corregir. Correcto. Ah, ok. Correcto. Tú puedes llegar y decir, mira, yo te di mi opinión, no quiero que estemos disgustados por esto, no tenemos por qué estar peleados por esto, pero ya tú le dijiste. Pero sería bueno que no fuera mi opinión, sino el criterio de la palabra. Sí, ya yo te dije lo que está en la palabra. Ayer fui a visitar a mi amigo Iván Retal, y todos los años yo voy a la casa de él para su cumpleaños. Él cumple hoy. Y el año pasado que llegué, la hija le gritó, papá, te buscan. ¿Y que quién? El mismo que viene todos los años. No, me ha quedado en la cabeza porque fue gracioso. El asunto es que yo empecé a conversar con él y con Gloria, la esposa, que tenía rato que no veía, y ella fue la que me recibió. Entonces estábamos ahí en la sala conversando. Y en la conversación yo les dije que se iban para el infierno de muchas maneras. La única forma en que no se la dije fue, ustedes se van para el infierno. Pero se la dije de otras 1000 maneras. Y le fue claro, ustedes necesitan arrepentirte. O sea, se lo dije no sé cuántas veces durante la conversación. Ahora, él no se enojó porque él nunca se enoja. Él siempre está en paz, sobre todo conmigo. Él, sí, Demetrio, párala ahí porque yo no quiero, así la para. Él no va a pelearse conmigo. Y el viernes estaba hablando con el dueño del local donde fue el evento de mi mamá. Y se lo dije, te vas para el infierno. El hombre me dice, no estoy listo. Bueno, está bien, pues yo le dije lo que tenía que decirle. Él se pudo haber puesto bravo conmigo, me pudo haber hecho un montón de cosas, pero no, el hombre lo tomó con calma. Ahora, yo no estaba preocupado por si la cogía mal o lo que sea. Yo tenía que decirle a él, porque yo no sé cuándo lo voy a ver. Así que yo le dije lo que tenía que decirle en el momento, y a él le toca tomar su decisión. Entonces, nosotros tenemos que tener en nuestra mente algo. ¿A quién quieres agradar? ¿A quién? ¿A quién? Eso es lo que quiero oír, que lo digan en alto. ¿A quién quieres agradar? Sí, ¿a quién quieres agradar? Porque el problema es que yo no quiero que mis hijos se pongan bravos, no quiero que mi mamá se ponga bravo, no quiero que mi papá se ponga, no quiero que mis hermanos se pongan bravos. Entonces, ¿qué quiere? ¿Que Dios se ponga bravo? Hay que tener un buen tono y una buena forma de decir las cosas. Pero si yo no tengo un buen tono ni una buena forma de decir las cosas, sino que soy como soy,
es mejor que lo diga de mala manera que no lo diga. Ahora, lo mejor sería poder aprender a hacer las cosas y decirlo de mejor manera, pero hay gente que mientras aprende a decir las cosas de una mejor manera, pues va a meter la pata más de una vez. Eso. Ahí en el versículo 15, casualmente del estudio que usted está dando. Ahí en el versículo 15 de la clase que usted está dando, Pedro asevera lo que usted está diciendo. Porque él dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, o sea que después que él parta, pues, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Sí. O sea, el consejo que él le dio, ¿no? Sí. Y en entonces dice, por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Entonces, Pablo en cierto momento dice, para mí no me es molesto y para ustedes es bueno, a ustedes les conviene. Entonces, Decirnos la misma cosa. Entonces, nosotros, por ejemplo, aquí, ustedes no saben, por ejemplo, yo me topo con cualquiera de estos 1000 veces y 1000 veces le hablo de lo mismo. Hey, fulanito, no sé qué, ven, vamos a hablar, y lo mismo. Sí, sí, pastor, ya yo sé, no importa, tengo que volvértelo a decir. Una y otra vez. Para aclarar, el amor fraternal es solamente hacia la familia o hacia los hermanos en Cristo. No, es para cualquier persona, pero es un tipo de amor de amistad, de amigo, es amor de cordial, un amor cordial, básicamente. No tiene que ver que sea con familia o no, sino es la forma de amarse. Yo quisiera preguntar, creo que comprendí todos los aspectos que hay que añadir, pero no me queda claro el de virtud. Añadid a vuestra fe virtud. Bueno, cuando yo estudié esto la primera vez me impresioné, porque cuando hablamos de virtud siempre pensamos en algo maravilloso. El virtuoso tal, es tan virtuoso con el piano, con el teclado, con el violín, el virtuoso, pero cuando estudié esto la primera vez hace muchos años atrás me impactó el ver que la virtud es actuar, es accionar sobre cualquier cosa. Entonces, si yo tengo fe en algo, yo debo actuar sobre esa fe. Debo hacer algo que demuestre. Es lo que decía Santiago allá, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo debo actuar de tal manera que la fe que yo tengo se vea en mis acciones, básicamente. ¿Cómo cuáles? Digo, ¿la virtud trabaja en personas del mundo y en cristianos o solamente en los cristianos? No, la virtud es algo que va para todo el mundo, pero entonces pero ya yo agarré y di el ejemplo. O sea, si yo creo que la palabra de Dios, si la Biblia yo digo que la Biblia es la palabra de Dios, entonces yo debo, vamos a decir, si yo digo que yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, ¿ok? Y que yo quiero aprender de Dios, entonces, y no leo la Biblia, ni la estudio, ni nada, esa fe es mentira. La virtud que yo añado a esto es que como yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, mi fe es la Biblia es la palabra de Dios, entonces yo busco en la Biblia aprender de Dios, aprender la palabra de Dios, aprender lo que Dios dice. Ahora, vamos a ponerlo de otra manera. Bien, ¿cuál es mi fe? Mi fe es que yo soy salvo por lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Ok? Entonces, el que dice que cree que Cristo murió en la cruz, pero vive perdidamente, no. Aquí entra el versículo de siempre. El que tiene esta fe, esta confianza en Él, se purifica, esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Al yo creer que Cristo murió en la cruz por mis pecados, debo tener primero una sensación de agradecimiento. Y la sensación de agradecimiento no me impide ofenderlo. ¿Ok? Entonces, aparte de esa, al tener una sensación de agradecimiento y al creer que Él murió en la cruz por mis pecados, yo debo vivir de tal manera que lo que Él hizo sea algo que
o sea, el resultado se vea en mi vida. Al él morir por mis pecados, el resultado yo vivo de tal manera que ese sacrificio no sea en vano. Y como decía un dicho por ahí, que no recuerdo muy bien cómo decía, pero dice algo parecido a esto, es ¿cómo yo voy a hacer algo por lo cual mi mejor amigo murió en la cruz? Juguetear. ¿Ah? No voy a juguetear Con algo que hizo que mi mejor amigo muriera en la cruz. El que dice que cree en Cristo, que tiene fe en Cristo y no obedece los mandamientos o no trata de obedecer la palabra de Dios, es un mentiroso. Pero si yo creo en Cristo, mi vida tiene que mostrarlo. O sea, el añadir virtud es hacer Lo que va de acuerdo a tu fe. Cumplir con lo que va de acuerdo a mi fe en el sentido de obedecer, hacer, es hacer. Y lo mejor posible, ¿no? Como Voy a ponerte un ejemplo en mundano. crecimiento. Voy a ponerte un ejemplo mundano de este asunto. De repente, yo tengo fe, o sea, yo soy excelente cocinero, ¿ok? Entonces, pero no cocino. Ahora, si yo creo que soy excelente cocinero, lo primero que tengo que hacer es ¿qué? Cocinar. Pero además de que, como yo creo que soy excelente cocinero, yo digo, yo puedo ganar dinero con mi don, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Empiezo a hacer todos los trámites para empezar a poner mi restaurante. La virtud es ese movimiento que yo hago para ir alcanzando esa meta. Voy a hacer los trámites, el papeleo, me saco mi carnet, busco el local. Eso es virtud. Y hacerlo lo mejor posible, claro, para que funcione. Accionar. Entonces, pero cuando hablamos de esta fe, es la fe de Dios, la Biblia, sí. O sea, sí, pero como decía el hermano Dionisio, preguntaba si eso funciona para el mundo y para los cristianos. Sí, virtud es virtud, independientemente de allá o acá. Ahora, algunos tendrán virtud para lo malo y otros tienen virtud para lo bueno. Pero también yo me acuerdo cuando predicó hace tiempo sobre esta misma palabra, cuando decía añadid a vuestra fe virtud, decía haz las cosas lo mejor que puedas. Entonces, inclusive cuando sabemos que dice la Biblia, porque esa fe es en lo que dice la Biblia, es toda la Biblia, ¿cierto? Correcto. Entonces, hay una parte que dice, todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hazlo como para el Señor. Entonces, quiere decir que entendiendo que eso es mi vida, o sea, es lo que me manda el Señor, todo lo que yo haga, lo voy a hacer con todo mi corazón y con lo mejor que yo pueda, nada de mediocridad, nada de que voy a hacer solamente para salir del paso, sino que voy a hacerlo lo mejor posible porque es para Dios. Entonces, eso sería la virtud. Obedecer, accionar, crecer en lo que debo hacer. Sí, y eso es lo que acabas de hacer también, es parte de lo que decía hace un rato. La Biblia se complementa, lo que dice allá respalda lo que dice acá. Lo que acabas de citar, que está creo que en Colosenses o en Efesios, no recuerdo bien, porque hay dos cosas similares allí, respaldan lo que se está diciendo acá. O sea, esto se complementa en todo lo que da la palabra. Estas dos palabras están en el Nuevo Testamento, pero igual, si nosotros vamos a los Proverbios, vamos a encontrar la misma enseñanza. En los Salmos vamos a encontrar la misma enseñanza. Y nos vamos a sorprender cuando vamos a encontrar que no son libros de sabiduría, ni son libros de poesía, pero te encuentras que las crónicas, los reyes, Josué, Génesis, enseñan la misma cosa. Todos enseñan la misma cosa. Entonces, requiere que nosotros seamos diligentes. Ajá. Entonces, dos cositas. Cuando mencionaba Nica sobre el afecto fraternal, entonces, ¿qué explicó? Me doy cuenta entonces que sí tengo que tener, según esa exhortación de Pedro, el cuidado de que lo que yo diga
lo haga con ternura, con cariño, o sea, no con el deseo de latigar, sino de que verdaderamente yo pueda buscar la forma correcta, la forma, de una forma como mencionaba también el versículo que dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. O sea, yo debo procurar que mi lenguaje sea un lenguaje conciliador, Sí. un lenguaje de ternura. Lo que pasa es que las personas tienen su carácter y su forma de ser, de cómo vienen. Y estas son cosas que se aprenden. Yo no sé si ustedes recuerdan, hace tiempo atrás les hablaba de escucharse a uno mismo. Pero la mayoría de la gente no tiene la disciplina de escucharse cuando habla. Cuando nosotros nos escuchamos, una de las cosas que debemos escuchar es el tono en que hablamos. Y muchas veces una persona dice algo en un tono grosero, ofensivo, fuerte, pero esa persona no se da cuenta. Y cuando tú le dices, esto lo hiciste así, así, se nos molesta contigo, en lugar de analizar qué fue, cómo lo dije, por qué se ofendió, empezamos a molestarnos con los demás. Entonces tenemos que aprender, y esta es parte de la humildad. A mí me pasó hace años atrás que estaba en el aeropuerto, llegó un vuelo, había una señora ahí que vendía mucho, pero en ese vuelo estuvo muy ocupada con una señora, una tarjeta de crédito, que demoró, no sé por qué demoró tanto con esa tarjeta de crédito, y cuando no pudo vender, esa señora siempre se ofuscaba. Entonces, la señora a la que ella estaba atendiendo le dijo a la cajera, ella siempre es así. Y la señora, la cajera al final cuando se fue el vuelo, le hizo el comentario, y la señora quedó porque ella generalmente era muy dulce. La señora le estaba diciendo, apúrese que se va el vuelo, y le dice, espérese, que si usted me hubiera pagado en efectivo, hace rato lo hubiera despachado. Eso no importa cómo lo digas, es grosero. Entonces, la cajera comentó que si la señora siempre era así, la cajera la excusó porque en realidad ella no todo el tiempo era así. Entonces yo de boleto, bocón, le digo, lo que pasa es que usted fue un poco grosera con la señora. Ay, ¿para qué fue eso? Ay, me dijo grosera, que no sé qué. Y se volvió una mártir. Yo era el malo. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad ella no estaba consciente de la grosería que había hecho. Y así pasa con muchos de nosotros. Entonces, a eso se añade que hay gente que por la forma en que ha sido criada y demás, están acostumbrados a tratar de una manera a la gente. Se tratan de una forma y no se dan cuenta que su manera de actuar es ofensiva. Nosotros debemos aprender a escucharnos. Cuando alguien nos dice a nosotros que fuiste grosero o lo que sea, no te enojes. Analiza, piensa qué dijiste, cómo lo dijiste, para saber realmente y corregirte que no estés ofendiendo a la gente. Así es. Entonces, eso es un trabajo que tiene que hacer el Espíritu Santo en nuestra vida. Y quiero que sepa algo, no importa si usted se convierte en un experto en oírse y en mejorar su manera, siempre hay una situación, un momento, una persona que nos saca La piel. en algún momento, y en algún momento usted puede ser grosero, aunque haya sido toda la vida la seda más suave del planeta. Entonces, usted sepa que en ese momento fue grosero, ofendió a la otra persona, discúlpese, y trate de pensar qué fue lo que hizo para no volver a hacerlo. Para mejorar. Porque lo que Y eso es añadir virtud. Exacto. El ejercicio de ponerme a ver qué hice mal, por qué lo hice mal, en qué tono le hablé, porque ¿qué pasa? Aunque yo lo entienda, me puede volver a pasar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dejamos de hacer algo, cuando no solamente entendemos, sino que estamos conscientes de la situación. Entonces, en el momento en que me vuelva a pasar, mi mente reacciona, esto ya me pasó anteriormente, y yo puedo tener dominio propio y cambiar mi manera. Pero eso no es automático. Eso ocurre si la persona hace el ejercicio de estar consciente de la situación para cambiarla con la ayuda del Señor. O sea que necesitamos humildad para añadir estas cosas. Sí, Para darnos cuenta que necesitamos mejorar. así es. También quería comentar, porque dije que eran dos cosas, no piensen que estoy hablando mucho. La primera era esa. La segunda, que mencionó hace un rato
que los judíos no sabían que el Mesías vendría como rey de reyes, pero también vendría Como como siervo sufriente, como siervo sufriente. Entonces me doy cuenta que verdaderamente Cristo es el que hace la diferencia, porque cuando nosotros lo vemos allá en Isaías 50, el 50 que estuvimos viendo hace unos domingos, habla sobre ese siervo sufriente. En el 53 hablan, pero... El Salmo 2. Ajá, entonces, otro de los versículos que siempre cita es: mi pueblo pereció por causa Por falta de conocimiento. porque rechazaron la corrección. Es lo que dice. Por cuanto rechazaste el conocimiento, yo te dejaré. Rechazaron el conocimiento, porque realmente si hubiese habido un deseo por no rechazar, entonces sí lo hubieran visto. En realidad no es un deseo por no rechazar, el deseo es por agradar a Dios, por obedecer a Dios, por seguir a Dios, y no porque sea un Dios que nos sigue a nosotros. O sea, nosotros queremos, en general, que Dios haga lo que nosotros creemos que nos conviene. Lo que nosotros queremos lograr, queremos que Dios haga eso. Vamos a poner un ejemplo extremo, y extremo porque yo no creo que sea así. Pero supongamos que a Dios no le gusta la iglesia para niños. Y nosotros nos empeñamos que queremos hacerlo, y Dios no quiere. Porque hay cosas buenas, entre comillas, que Dios no las quiere. ¿Ok? Entonces, Dios no está para seguirnos a nosotros. Nosotros debemos procurar entender qué es lo que Dios quiere y hacer eso. Y ahí es donde está el problema. Los judíos creían que Dios era de ellos y que Dios iba a hacer lo que ellos pensaban que Dios tenía que hacer. Dios tiene que ser como yo creo. Yo quiero ser una gran nación como cuando David y cuando Salomón, y el Mesías va a venir para llevarnos a ser la gran nación que éramos cuando David y Salomón. Pero Dios dice: no, ustedes me desagradaron. Ustedes no les importa nada conmigo. Ustedes hicieron sus ídolos, se levantaron sus altares, tienen sus lugares altos. Ustedes no me quieren a mí. Pero con todo dice, no importa, dice, ¿se olvidará la madre de lo que dio a luz? Si a la madre no se olvida, yo tampoco me olvidaré de Israel. En su misericordia, Dios manda a Jesús, pero Jesús no fue reconocido por ellos y fue reconocido por nosotros. Pero va a llegar el momento, dice el apóstol Pablo, que cuando entre el último de los gentiles, entonces Dios empezará a tratar nuevamente con Israel. Porque el amor de Dios por Israel no ha pasado. Sigue vigente el día de hoy. Así que, no sé si alguien quiere hacer otra pregunta, un comentario. Esa pregunta que yo acabo de hacer es en la línea de que nosotros como iglesia, ¿qué nosotros estamos llamados a hacer y que de pronto no estamos entendiéndolo, estamos rechazándolo? Déjenme explicarles lo que está pasando conmigo recientemente. ¿Okay? Yo toda la vida he sido una persona que me da temor hablarle a la gente en la calle, etcétera, etcétera. Sí, yo no me es muy fácil. Pastor, no me es muy fácil, punto. No me lo es. Pero yo he estado hablando durante bastante tiempo de la importancia de que nosotros aprovechemos cada oportunidad, cada uno de ustedes en su casa, en su trabajo, en la universidad, que estemos pendientes de lo que Dios quiere hacer, de a quién Dios le quiere hablar, de cómo le quiere hablar, y que nosotros estemos preparados siempre para hablar. Yo le acabo de hablar de dos situaciones que tuve en estos días. Y es que estoy sabiendo que yo tengo que hablarle a la gente de Cristo. ¿Cuándo viene Cristo? Y en cualquier momento ellos se quedan. Yo lucho todo el tiempo con lo que vengo a decir. Porque a veces quisiera decirle, mire, Dios le va a prosperar, le va a ir bien. Dios le va a bendecir, usted nada más tiene que... Pero Dios no me ha dicho que diga eso. Dios no me ha dado eso para hablar.
¿Y Dios le puede prosperar? Sí, Dios le puede prosperar, si usted le cree. Pero usted tiene que creerle. Entonces, el asunto es que nosotros tenemos que buscar de Dios. Él dice, acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Dice que búsqueme mientras pueda ser hallado, llámeme en tanto que estoy cercano. El Señor quiere que nos amemos unos a otros como Él nos amó. Él no quiere que seamos indiferentes a las necesidades de Elena, de Maide, de Celi. No, Él quiere que nosotros estemos pendientes los unos a los otros. Ese es el amor que Cristo tuvo para con nosotros. No solo el pastor y la pastora, bueno, ella es más que yo, pero Él quiere que nosotros nos amemos unos a otros. Él quiere que le busquemos. Y ya ustedes vieron que yo dejé de insistir con el asunto de la oración en la mañana. No se pare, no importa. No se pare. O sea, si no se pare, ¿qué? Siga durmiendo. Es como el Señor Jesús vino, no habéis podido velar ni tan solo una hora. Ya sigan durmiendo. Dice, irónicamente dice, ya sigan durmiendo, ¿qué importa? No, párense que ya vienen a buscarme. Mire el asunto. Él llega la tercera vez y le dice de manera irónica. Yo no había entendido, yo siempre me pregunté por qué le dijo eso. De manera le dice que sigan durmiendo. ¿Qué está haciendo Jesús? Está burlando, está diciendo, ya pues sigan durmiendo, ¿qué pasa? No, párense. Y ahí mismo dice, párense que ya vienen a buscarme. Ya viene el que me entrega. Asimismo, cuando usted esté durmiendo, sepa que ya viene el Señor. Y usted va a estar durmiendo. Pero ya yo no le voy a insistir más. ¿Se quiere parar a las 5? Párese. ¿No se quiere parar? No se pare. Digo a las 4. No se pare. Ya, siga durmiendo. ¿Quiere orar a las 9 los lunes? Ore. ¿No quiere orar? No ore. Siga durmiendo. Allá dice en Apocalipsis, el que es justo, siga siendo justo. El que es ladrón, siga siendo ladrón. Siga haciendo lo que hace. No hay problema. El Señor viene. Usted siga haciendo lo que hace. Eso también es ironía. Porque lo que realmente quiere el Señor es que todo el mundo se convierta. Que todo el mundo le busque. Eso es lo que el Señor realmente quiere. Pero, bueno, si usted cree que sus problemas son más grandes que Dios, Dios no puede hacer nada por eso. Cuando usted entienda que Dios es más grande que su problema y empieza a buscarle, entonces usted va a ver la mano de Dios sobre su problema. Cuando usted realmente entienda que la razón de todo lo que existe es Dios, entonces usted va a conocer al Dios de todas las cosas. Pero mientras usted siga pensando que Dios fue hecho, y queremos que sepa, yo sé que usted conscientemente no lo piensa, pero como también le he dicho muchas veces, lo que usted hace, sus acciones, Santiago lo dijo clarito, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahora, lo que yo hago muestra en lo que yo estoy creyendo. ¿Ok? De tal manera que si yo me paro a las 4 de la mañana a buscar de Dios, aunque me cuesta, aunque me es difícil, aunque muchas veces me quedo dormido, yo estoy mostrando que yo creo en eso. Y que yo voy a seguir hasta que pueda tener la fortaleza de quedarme siempre donde debo estar. Si yo quiero que la iglesia crezca, yo voy a orar, voy a ayunar, voy a poner a hacer cosas para que la iglesia crezca. Voy a venir y, nadie salió a evangelizar, yo me voy solo y evangelizo. Hermano, y el que no se para a las 4. No importa cuando se para a las 4. No hay problema. No se tienen que parar a las 4 de la mañana. Yo estoy poniendo solamente como ejemplo. Si usted no ora, no ora. No ora. Ahora, yo les digo algunas cosas. Una de las cosas que pasan entre nosotros. ¿Ok? Hay gente, no aquí eso no pasa, eso pasa en otras iglesias. Hay gente que no participa de las actividades de su iglesia, pero cuando en otro lugar llaman, quieren correr a participar en otro lugar. Váyase para allá. Váyase para allá. Si a usted no le importa lo de su iglesia, váyase para allá por la iglesia donde a usted le parece que las cosas están mejor. Porque si usted dice, bueno, aquí llaman ayuno, por decir algo, no estoy hablando así a lo loco, eso lo he visto en otro lado, aquí no. Aquí llaman ayuno y usted no viene al ayuno. Pero llaman a ayuno en Osana y usted quiere estar metido allá, váyase para Osana.
Porque usted allá es donde piensa que está Dios. Si usted no participa aquí es porque usted piensa que aquí Dios no está. Viene aquí porque le es más cómodo, pero no porque usted cree que Dios está aquí. Usted cree que este pastor que está aquí no sirve para nada. Ah, ¿cómo lo sabe? Porque es que su acción me lo dice. ¿Me explico? Entonces, todo lo que nosotros hacemos grita lo que nosotros creemos, lo que nosotros somos. Entonces, sencillo. Usted quiere saber quién es, grábese. Agarre y como el celular vacío y grabe todo el día lo que hace. Préndalo, póngalo ahí, métaselo en el bolsillo y déjelo que grabe. Y en la noche vaya a escuchar, porque seguro que se le va a olvidar que lo tiene grabando. En la noche saque su celular y póngale play. Y se va a dar cuenta quién es usted. Ojalá pudiéramos tener cámara por todos lados. Y usted diga, yo quiero que me filme, pastor. Y lo filmamos por todos lados, por todas las calles, por todos lados. Y cuando llega, ven, aquí está tu película. Y te vas a dar cuenta. Todo lo que dijiste, todo lo que hiciste. Es bien sencillo. Entonces, nosotros, dice, que nosotros debemos añadir a la fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Pero ¿sabe qué? Si nosotros tenemos fe y tenemos virtud, pero no le añadimos conocimiento, y a ese conocimiento no le añadimos dominio propio, ninguna de las otras cosas van a funcionar. Nuestra virtud se va a ver desvirtuada porque vamos a estar haciendo cosas como nosotros creemos, pero no como deben ser hechas porque no sabemos lo que estamos haciendo. El conocimiento nos ayuda a aprender las formas correctas de hacer las cosas. Y el dominio propio nos ayuda a nosotros a mantenernos en el carril que debe ser, a no creernos que somos más que absolutamente nadie. Nosotros yo creo que Dios realmente tiene algo con este lugar. Lo hemos hablado de que la forma en que este lugar se ha sostenido no es una forma normal. El hecho de que la conversación entre la hermana Porfiria y el hermano Pablo se diera, el hecho de que este lugar no se haya vendido como se vendió el otro de la gloria, la mano de Dios estaba en todo eso. Ahora, yo no tengo que ver la iglesia llena para creer que Dios está en este lugar. Ahora, que si anhelo que esté llena, sí, si anhelo que esté llena, pero yo no tengo que verla llena. A lo mejor Dios ni siquiera quiera llenarla durante el tiempo de nosotros. A lo mejor ni eso quiera. A lo mejor después que nosotros nos vayamos, Él traiga a otro y con ese la llene. Yo no tengo problema. Mi único problema es hacer la voluntad de Dios. Y Él se encarga del resto. ¿Quiero que se llene? Sí, quiero que se llene. Pero no de cualquier manera. Yo quiero que ustedes entiendan esto. Que entiendan lo que la palabra dice, lo que la palabra enseña, que vivan de acuerdo a eso. Porque cuando nosotros como iglesia entendemos la palabra y vivimos de acuerdo a la palabra, los que vienen no se van a pervertir. Pero cuando nosotros como iglesia no entendemos la palabra y no vivimos de acuerdo a la palabra, cada uno que llegue aquí lo vamos a, como decía el Señor Jesús, le dijo a los fariseos que ellos recorrían cielo y tierra buscando ser un prosélito. Un prosélito es un gentil que lo convertían al judaísmo, buscando hacer un prosélito, y cuando lo encontraban lo hacían más hijos del infierno que ellos. Entonces hay un montón de iglesias enseñando un montón de cosas que no tienen nada que ver con la Biblia y llevando a la gente al infierno. Y yo no quiero eso. Por eso es que ustedes ven que estamos haciendo desde el año pasado estas reuniones de los martes de la manera que lo estamos haciendo.
Y estamos añadiendo virtud y virtud, porque después de esto empezamos a darla los domingos. Y después de esto empezamos a hacer los estudios para ustedes, que me toman tiempo, pero que algunos no lo aprecian. Y todo lo estamos haciendo añadiendo virtud con tal de que la iglesia crezca, pero que crezca sana. Pero es decisión de ustedes, no mía. Y Dios sabe. Dios sabe mis flaquezas, mis errores, todo lo sabe Dios. Pero también sabe lo que ustedes hacen y lo que ustedes no hacen. Así que vamos a dejarlo ahí por hoy, porque si no nos vamos a ir hasta mañana y vamos a tener una vigilia. Padre, te damos gracias por tu amor y misericordia, gracias por tu